Hola, buenas tardes, ¿cómo están? El que sí me enojó te había. Ok, tenemos para hoy las exposiciones de Bianca Giselle, que ya me la envió. La reviso. Ok, tenemos Leilani Guadalupe, Jaime Frías. Tenemos a Carla Yasmín. Mande, profe. Adelante, Carlita. Voy. ¿Ya apareció? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí me tocó acerca de la época feudal. El feudalismo es la palabra feudalismo proviene del feudo, un nombre que se le dio a la organización básica de la época. El feudo era un contrato entre dos personas, el señor feudo y el vasallo. El vasallo o vasallaje eran pactos por el cual el hombre se ponía bajo dependencia de otro y se convertía en su vasallo. El feudo era la concepción realizada por el señor en su vasallo. Generalmente era una gran concepción de tierra lo que tenía. De ahí viene pues el origen del feudalismo. El feudalismo fue el inicio a finales del siglo IX hasta finales del siglo XII. Surgió bajo la división del Imperio Carolingio y los ataques de los vikingos, magiares y musulmanes. Se desarrolló en gran parte de Europa occidental. Se le llamó a Carlomagno como el que dio origen al feudalismo y fue coronado emperador en el año 800 y de ahí pasó al resto de Europa. Pregunta, ¿cuál es el Imperio Carolingio? El Imperio Carolingio. Ok, seguimos. De la Edad Media es el periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano del Occidente hasta el descubrimiento de América. Este largo periodo histórico es conocido como feudalismo. Sí. ¿Qué es el feudalismo? Es el sistema económico, político y social de la Edad Media, caracterizado por la división de la sociedad entre grandes estamentos, que se basaba en la nobleza, el clero y el tercer estado. La nobleza tenía la mayor parte de las tierras y el poder político. El clero era formado por religiosos que representaban a la iglesia y cumplían roles eclesiásticos, políticos, educativos, social y tenían privilegios.
El tercer estado era formado por la mayoría de la población de ciudadanos que no eran nobles ni clero, no tenían privilegios ni pagaban impuestos. Fue un grupo muy variado formado por campesinos, comerciantes y burgueses. De lo que trataba todo este pacto, se establecían relaciones mutuas. El vasallo recibía una tierra donde habitar y protección militar, a cambio de una relación de dependencia entre el señor feudo. El vasallo debía administrar la tierra y tomar las armas en defensa de su señor en caso de ser necesario. Además, debía pagar tributo de su cosecha o de su producción. También existían los campesinos, que eran aquellos que trabajaban en la tierra y estaban debajo del dominio del señor feudal, por lo que no era considerado hombres libres. Los trabajos de campo solían realizarse lo realizaban casi toda la familia. En la mayoría del día, algunas de las actividades eran labrar, sembrar, talar, podar, recoger frutos, vendimar y cuidar la huerta. Y pues todo esto se dedicaban como a la agricultura y arte. Bueno, fue lo que yo más o menos entendí. Es todo, profe. Ok, muy bien, Jazz. Está, ay, perdón, ya se fue. ¿Está Seret Juárez Hernández? Aquí estoy presente. Adelante. Eh, Solo que no voy a poder presentar mis diapositivas, profesor. ¿Por qué? Es que no estoy en mi casa. Y pues ando con datos. Dale, pues. Bueno, para que se fije, no estoy en mi casa y también el ruido, pues también se va a escuchar. Sí, Eh, vale. Mi tema fue la reforma. ¿Qué? Este movimiento surge en Europa en el siglo XVI y principalmente encabezado por Martín Lutero. Este personaje nace el 10 de noviembre de 1483 y muere el 18 de febrero de 1546 en Eslovenia, Alemania. Este fue un filósofo, teólogo y un monje. Su padre quiso que sobresaliera de la familia y él quería que fuera un funcionario civil. Pase a eso, lo envió a varias escuelas y una de esas fue Mansfeld, Manstenburgo y Eisach, algo así. En 1505, debido a las revoluciones cristianas, entró a la iglesia. Y era tanto su desempeño que su líder principal lo mandó, lo mandó a Roma a que fuera sacerdote. Ahí él se dio cuenta de todas las injusticias o las cosas que no estaban bien ahí en la iglesia, y dentro de todo eso él escribió las 95 tesis. Se dice que lo clavó en la puerta de la iglesia, pero en realidad se lo mandó al Papa por carta y empezó todo lo del movimiento. Eh, ¿De qué trataba el movimiento de la reforma? Era más que nada un desacuerdo con la iglesia, ya que ellos vendían la salvación. Los de la iglesia vendían la salvación
para no pasar un cierto periodo antes de ir al cielo y liberar sus pecados. Entonces él estaba en desacuerdo con eso porque supuestamente, bueno, él dice que la fe, que la salvación es mediante la fe y no a base de dinero. Me suena, me suena. Ok, ¿qué más? Profe, espérame, estoy nerviosa. Esto pasó en el año de 1517. Después de eso, pues fue buscado por el rey y hubo un príncipe en especial, no recuerdo el nombre, Encantador, ¿no? ¿Cuál que, rey? ¿Cuál príncipe? ah, Frederick, algo así, creo que se llamaba. ¿Sí? ¿Frederick? Sí, bueno, bueno, él lo planeó un secuestro, pero como tal le dio refugio en su castillo y dentro de un año que pasó, él en ese tiempo se propuso o cambió, no, tradució la Biblia de latín al alemán para que todos los del pueblo como tal pudieran leer la Biblia y no solo los cleros ni los de la alta sociedad porque no se permitía en ese tiempo. Entonces, lo que él hizo prácticamente no buscaba como tal una religión o sacar una nueva religión, sino que todos tuvieran como que ese derecho de, de leer la Biblia, más o menos. No sé si me di a entender. Sí, yo sí te entiendo perfectamente. Fátima, Fernanda, Bianca, Jimena, Yasmín, Karen, ¿alguna duda? No, ninguna hasta el momento. ¿Seguras? Eh, También durante en esos años hubo ciertos movimientos cristianos en donde varias monjas pues se salieron de la iglesia y en una de ellas salió la esposa, bueno, en una de las ex monjas le propuso matrimonio a Martín y se casaron. Se dice de que Martín pues murió por enfermedades naturales o murió de una forma natural y pues ya. Listo. Ok, bueno, ahorita les cuento esa historia. Está Isidro David López López. No, ¿dónde está? Está Johan Matis Cruz. Está Jimena. Sí, profe, buenas tardes. Ok. Y está Guadalupe Monroy Lobato. Sí, profe, aquí estoy. Ok, vámonos parte por parte. Te escucho, espera un tantito. Adelante, Bianca. Sí, gracias. Buenas tardes. El tema que me tocó explicar es el desarrollo histórico de la didáctica. Un momento. Si me puede apoyar con la que le sigue. Bye. Bueno, recordando qué es la didáctica general, pues dice que es un conjunto de recursos pedagógicos. Se movió un poquito. Ok. Es un conjunto de recursos pedagógicos necesarios para el proceso de enseñanza y de aprendizaje del maestro hacia el alumno. Que su objetivo en realidad pues es la enseñanza y el aprendizaje. En este caso vendría siendo las técnicas y los métodos que nosotros pues vamos a enseñar. ¿De dónde surge la didáctica? Bueno, pues aparece en el año 1657 en la antigua Grecia como una ciencia, partiendo mediante la publicación de un libro que lleva por nombre Didáctica Magna del pedagogo Juan Amos Comenio. Si me puede apoyar, ahí va a aparecer la foto de
de este pedagogo. Bueno, van a preguntar, pues, quién era Comenio. Comenio fue un teólogo, filósofo y pedagogo nacido en la República Checa. Nació el 28 de marzo en el año de 1592. Por sus grandes aportaciones a la educación del hombre, en su libro postuló un conjunto de normas y reglas y procedimientos para enseñar, teniendo como lema que enseñar todo a todos. Es lo que su frase más célebre de este pedagogo. Más tarde, en el siglo ya XIX, con ideas muy parecidas a la de Comenio, aparece el filósofo, psicólogo y pedagogo Johann Friedrich Hermann, que es el del segundo cuadrito. Él agregó que en lugar de ser como técnicas o procedimientos o reglas que hacía Comenio, él agregó un tipo de pasos para educar. Él de esa manera fue su aportación en el más adelante, que es el, ay, no alcanzo a ver, Jean, no sé si lo Ya. estoy pronunciando bien, Jean. Ajá. Bueno, él también igual anexó que empezó a estudiar de lleno él ya la evolución de la enseñanza en los niños. Como consecuencia de esta evolución, pues nace, más adelantito vamos a hablar de lo que es la escuela nueva. Aquí es donde aparecen más autores que va a aparecer en la siguiente diapositiva, que son Montesson, De Clory, Montessori. Montessori, perdón, Freire, y estos también fueron dando ciertas aportaciones con base al libro que publicó en su momento el Comenio. Todo esto, si me apoya con la siguiente diapositiva, por A favor. ver, aquí, Gis, espérame tantito, no te Sí, me sí, vayas. sí. Adelante con tu exposición, Jime. Primero les cuento el chismecito, perdón, primero les cuento el chismecito. ¿Saben? ¿Quién? A ver, recuérdanos quién es Martín Lutero. ¿Sabes? Yo, profesor, o alguien más. No, tú, Mega, Caguamega. Fue un teólogo, monje y también un filósofo alemán. ¿Cómo llegó a ser teólogo y monje, filósofo alemán? Pues primero que nada nació en Alemania, ¿no? Eso, ¿qué más? Teólogo porque ahí por fuentes de la iglesia, su superior lo impulsó a que tomara otros cursos para que pudiera impartir clases en alguna universidad y ahí se convirtió en teólogo. Y antes de que entrara a la iglesia, estudió en una universidad, Erfurt, si no mal recuerdo, y ahí le dieron el apodo de filósofo. Ok, era Y un pues fue tipo, monje. bien, era un tipo muy inteligente. Anteriormente los monjes solamente eran monjes copistas. En la época de Martín Lutero, lo único que hacía era pues traducir la Biblia. Y de tanto traducir la Biblia, pues uno se la aprende, ¿no? Entonces se empezó a dar cuenta que las doctrinas cristianas, católicas cristianas, no iban de acuerdo a lo que profesaba la iglesia y a lo que profesaba la palabra de Dios hasta en ese momento. Decide estudiar en la universidad porque pues le daba para estudiar eso y más. Y se vuelve monje, sacerdote. ¿Qué se vuelve, Stephanie? Digo, Seret. ¿Volver de qué o qué? Después de ser monje y estudiar, es promovido a... Este, a, se me olvidó. Teólogo. Se va a Roma, pero ya no me acuerdo qué se convierte, pero sí sube como que de puestecito, pero no me acuerdo el Ok, nombre, sube profesor. de rango, ¿no? Martín Lutero Sí, se hace sacerdote y se empieza a dar cuenta que por eventos de concilios y eventos pues, del sindicato, vamos a llamarlo así, puede llegar a ser el Papa. Como es uno de los tipos que conoce bien de la Biblia, como es uno de los tipos que tiene alta influencia
en la localidad en la que él presta sus servicios católicos. Se vuelve uno de los candidatos número 1 a estar postulado al cónclave. ¿Saben qué es el cónclave? No, la verdad no, profesor. Ok, Perdón. cuando Sí, es cuando eligen al Papa, cuando se esto juntan es, todos los padrecitos y eligen cuando, al Papa. cuando el Papa ya está a punto de colgar la- los tenis, se hace un cónclave y en la Iglesia Católica se elige quién va a ser el próximo Papa. Se supone que en ese cónclave se juntan todos los representantes, en este caso los obispos, y deciden, no, pues miren, él hace esto, desarrolla esto, es teólogo en tal y tal, tal cosa, y así, y así, 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 y se elige a la mejor opción por voto. De acuerdo con la mitología, de acuerdo con la idea cristiana, Pedro fue el primer papa, fue el primer sucesor de Jesús. Eso significa ser el papa, ser el sucesor de Jesús. Pedro es elegido por Jesús para edificar sobre él la iglesia y tal, 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 y se supone que Pedro es el sucesor de Jesús. La iglesia cristiana dice que el papa es el sucesor de Jesús, pero la eligen los hombres. Ahí se las dejo, a través del voto, a través de la democracia, una forma representativa del poder inventada por los griegos que no funcionó. Pero bueno, seguimos. En esta forma representativa del poder, alguien no es favorecido. Ese alguien, ¿cómo se llama, Seret? Empieza con M Empieza con el monarca. y No, termina con Martín Lutero. ah, Martín Lutero. No es Ese, favorecido. Y dice, ah, no, va, como trabajador fuera de la empresa que empieza a publicar los chismes de la empresa, así. ¿Saben qué? Que les están diciendo que, ¿en qué idioma era copiada la Biblia? En latín. Hasta ese momento eh, solamente en latín. estaba en latín y él lo tradució a alemán. Y la iglesia no quería que se traduciera a diferentes idiomas porque ya había muchos teóricos que empezaban a leer, que habían accedido a la educación y que decían, a ver, no es cierto que pagar por el sacramento del bautismo te va a dar la vida eterna. El sacramento del bautismo fue instituido por Jesús en el acto con Judas y tal, 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 que era su primo y tal. No es cierto, eso no pasó. Y la iglesia le decía, shh, te lo Y Martín Lutero dijo, ah, pues ¿cómo ves que yo la voy a traducir en Alemania? Porque en ese momento estaba naciendo o se estaba gestando un periodo que más tarde vamos a conocer como filosofía clásica alemana, ¿sí? Una serie de corrientes y de pensamientos de ciertos autores alemanes que dan origen al pensamiento crítico, un pensamiento elevado a partir de la filosofía aristotélica que era desarrollada por las iglesias y los monjes copistas para poder entender a la religión católica a partir del conocimiento científico. Para ese punto, Martín Lutero empieza a decir, no, pues no anden vendiendo la vida eterna, no anden pidiendo limosnas, todo mundo sabe que lo que piden se lo llevan al Vaticano y es para que ustedes se enriquezcan. Y la Iglesia Católica dice, vean, este tremendo hereje ya nos está echando a todos encima. Ah, sí, pues ahora lo que vamos a hacer es lo que ahora se conoce como excomunión, ¿sale? Que es acusarlo de herejía, ¿sí? Porque ¿cómo se atreve a ir en contra de los principios de Dios cuando Dios nos ha dicho que nosotros somos los sucesores de Él en la tierra y por ende mandamos, ¿sí? Entonces, en este periodo de la Reforma, Martín Lutero expone todas las situaciones que iban en contra del primer cristianismo. ¿Se acuerdan que hablamos del primer cristianismo? Sí, maestra. ¿Sí o no? Bueno, ok. Yo no me acuerdo. Bien, Yasmin, ya está una viva. Ok, las demás, como no sé si están o no están, las voy a empezar a sacar de la clase a partir de la siguiente pregunta. Ok, el primer cristianismo nos hablaba de que Jesús decía que amen a los unos a los otros, de que Jesús decía que perdonaran, que lo del César al César, lo del Dios a Dios, y de pronto la Iglesia Católica adquirió poder
después del concilio de Nicea, después de que Constantino I de Constantinopla decidió volverse cristiano para unificar el imperio bizantino y pues ya hacerse cada vez más grande, fue una relación de poder. Después de que todo esto ocurre, la Reforma dice, estamos perdiendo clientes, estamos perdiendo feligreses, tenemos que hacer algo para que no se vaya el dinero, tenemos que hacer algo para seguir con los preceptos de la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica dice, ok, ya nos dimos cuenta que tenemos pequeños detalles. Sí te fui infiel, pero fue porque tú me descuidaste, así dijo la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, la Iglesia Católica inició un movimiento llamado la Contrarreforma. Tú nos vas a exponer, entonces nosotros ahora vamos a dictaminar las nuevas leyes por las cuales vamos a profesar la religión católica. Mientras todo eso pasa, se van generando nuevas relaciones de poder entre que Martín Lutero va cediendo, la Iglesia Católica lo va persiguiendo, después él dice que no, que en otros lados empiezan a traducirle la Biblia también y se empieza a dar acceso a una serie de traducciones de la Biblia en Francia, en Italia, ya de latín a estas lenguas natales, ¿no? Porque anteriormente si el Papa decía que asistir a la escuela era malo y se propagaba por todas las iglesias, era la manera en la que llegaba la información. Le corté ahí a su exposición a Bianca para que entiendan este precepto, ¿no? El desarrollo de la didáctica, el desarrollo histórico de la didáctica se va dando conforme al contexto social. ¿Sí? Los griegos tuvieron el desarrollo de las polis eran esas ciudades griegas, los griegos filosofaban, no tenían escuelas como tal, tenían el liceo y la academia y tenían los gimnasios, que eran pequeños espacios para que las personas creadoras de conocimiento fueran a impartir sus conocimientos y se sentaba quien quería y se paraba quien y se iba quien quería. Los griegos desarrollaron muchos conocimientos que no fueron perpetuados de manera escolástica, de manera tradicional a través de los libros, sino que fueron de boca en boca y lo fueron desarrollando a través de la cultura, las costumbres y las tradiciones. ¿Ok? Para la época feudal, este contrato del que nos hablaba Carla, podemos encontrar que como cayó el Imperio Romano, cayó Constantinopla, Alejandro Magno empezó a partir del Imperio Helenístico, empezó con una conquista tremenda, pues empezó a otorgar títulos a las personas que lo acompañaban con él y a darles tierras, grandes extensiones de tierras, pero pues esas grandes extensiones de tierra requerían de control y de cuidado. Le decía a Jazz, vete Jazz, vas a vivir aquí en mi territorio, pero yo te voy a proteger, ¿sí? Pero tú vas a encargarte de la agricultura, tú vas a encargar de proveernos, pero ya eres parte de mi territorio, eso ya te hace un ciudadano libre, que fue una nueva forma de la esclavitud, hay que decirlo así, ¿sí? Después pasa la reforma, la contrarreforma, y llegamos a el tema de Jimena. Adelante. Sí, bueno, ¿puede ayudarme a compartir las diapositivas o las comparto yo? ¿Me las enviaste? Sí, por correo. No, si las tienes a la mano, mejor compártelas, Jimé, por favor. Ok, déjeme entonces checar. Ok, si quieres, ve hablándonos, Jimena, de qué es el origen de la escuela pública europea y
vamos cerrando. Ok, bueno, a mí me tocó el de, pues, de la escuela pública, el inicio, o el origen más bien. La educación pública europea comenzó como una educación religiosa en el siglo XVI, impulsada por Martín Lutero y Melanchthon. Martín Lutero, pues como ya nos mencionó nuestra compañera, pues sí fue un teólogo, filósofo y fraile católico. Y Melanchthon fue el creador de la palabra, bueno, eso fue lo que a mí me pareció pues importante, el creador de la palabra psicología y designando la disciplina como el estudio del alma. Melanchthon fue mano derecha de Lutero para poder impulsar la escuela pública, entonces fue como, pues fueron ambos, uno con ayuda del otro. En el siglo XVIII surgió la educación estatal para formar súbditos y la educación nacional para formar ciudadanos. En el siglo XIX se desarrolló la educación democrática para todos, con métodos igualitarios, impulsada por figuras como Comenio, Fichte y Pestalozzi. La educación con los griegos fue un modelo desarrollado en Esparta, fue el primero, en la que el Estado organiza la educación. Y bueno, los niños son educados por sus padres hasta los 7 años de edad. A partir de los 7 años de edad, el Estado los instruye ya de manera militar y son, pues en sí los educan para que convertirse en guerreros y satisfacer las necesidades del gobierno en el momento. El modelo desarrollado en Atenas, no solo era la educación militar, también pues llevaban educación militar, pero también llevaban otras asignaturas como música, poesía, gimnasia, filosofía pero bueno, aquí ya la diferencia del modelo de Esparta fue que solamente esta educación era reservada para élites gobernantes. El resto de las personas pues no tenían esas asignaturas o esa educación. Y bueno, pasamos a la escuela del alfabeto, que fue la primera escuela pública donde se enseñaba escritura y gramática. Esta escuela del alfabeto nace en el siglo VI antes de Cristo, entonces pues podemos tomar en cuenta que esta fue la primera escuela pública. Y bueno, pasamos a la educación con los romanos, en la cual construyeron, bueno, los romanos se basaron a la educación que convirtieron los griegos y ellos empezaron a construir muchas escuelas públicas en las cuales pues se ofrecían materias como alfabeto, música, retórica, educación física, gramática y matemáticas. Aquí ya se ven pues más asignaturas y la poesía y filosofía se consideraban disciplinas más elevadas, por lo tanto, estas pues ya las tomaban ya personas con un mayor rango. Y bueno, estas escuelas eran financiadas por el Estado, entonces, por lo tanto, todos los romanos eran obligados a asistir a las mismas para tener pues la educación porque era obligatoria. Ok, pregunta para todos. ¿Quién inventó la escuela? A mi investigación, Lutero y Melanchthon fueron los primeros en darla. ¿Y qué es el Tepochcali y el Calmecac? Pues es que cada una de las culturas enseñaba de cierta forma, ¿no? No era como que ellos dijeran, ah, bueno, esto es una escuela, sino que siempre ha habido esa figura que le enseña a los demás o que les va explicando cómo hacer las cosas a los demás. Ok, anoten. Más tarde, si llevan, creo que aquí no llevan una materia que se llama Sociología de la Educación. Más tarde en Sociología de la Educación vamos a ver que la escuela, anoten la definición. Ustedes me dicen cuando ya. Listo, profe. Ok, la escuela es una institución que preserva, repito, la escuela es una institución que preserva agentes ideológicos.
Lo ven más tarde con Althusser, con Durkheim. Sí, pero para que cuando lleguen ahí lo tengan. La escuela es un agente ideológico. Así como la religión, la escuela tiene estas dos concepciones, ¿sí? De agente ideológico. Bien lo dice Aranza. Bueno, se le atribuye, de hecho se le atribuye al Imperio Bizantino, la creación de las escuelas, porque les digo, los griegos daban sesiones y ya iba quien quería. Y los bizantinos decían, pues si los griegos lo hacen, nosotros, que todos vengan a este espacio, que todos vengan a este patio y aquí se van a impartir clases de retórica, allá de física, acá de química, allá de biología. ¿Sí me explico? Y como en ese entonces la gente no tenía Dish, Internet, Netflix ni nada, cuando terminaban de sus actividades productivas del campo, de la pesca, de la alfarería, de los oficios, les sobraban muchas horas del día. A esas horas del día se les llamaban horas de ocio. Y el ocio, pues era recompensado con, pues vete a aprender algo. ¿Sale? Y es por eso que se empieza a crear la escuela. Pero como bien lo dice Aranza, la escuela es una forma de reproducción ideológica, ¿sí? En donde asistimos todos a aprender contenidos. En nuestro caso, en la actualidad, contenidos que probablemente nunca utilicemos, a menos que sea una actividad específica de esos contenidos a la que nos vamos a dedicar. Por ejemplo, nosotros, la docencia. Si ustedes no hubieran estudiado la primaria, la secundaria, la preparatoria, ¿creen que la universidad les hubiera costado trabajo? Sí, porque no sabremos ni Sí. siquiera leer o no sé. Exacto. Sí, porque Aparte, ni siquiera podríamos haber llegado hasta este rango, porque sin la educación básica no podríamos llegar a la universidad. y eso es lo que te hicieron creer, porque antes no había rangos. Pero estamos hablando actualmente. Estoy hablando de antes. Ok, Leonardo da Vinci era pintor, escultor, filósofo, inventor, y no fue a todas esas licenciaturas, ¿sale? Ahora en la especialización se ha perdido algunas cosas, algunos conceptos grecolatinos. A grandes rasgos, bueno, aviso, Bianca, no te veo. Ya te vi. Sí, dígame. Ya te vi. Me vas a seguir aportando con esta investigación porque hasta que lleguemos a la escuela nueva, ¿sale? Con Rousseau, con Ajá. Pestalozzi, con todos ellos. A grandes rasgos, la forma en la que la didáctica se va desarrollando es de acuerdo a su contexto histórico. Por ejemplo, ahorita en el 2024 hay muy pocos, cerca menos de 10 autores que nos hablan de pedagogía y de aprendizaje. ¿Por qué? Porque fuimos rebasados por la tecnología. ¿Sí? Y no ha habido un autor en pedagogía que nos dé la pauta de cómo enseñar a través de estas nuevas corrientes, que diga, ok, primero utilizamos Zoom, Canva y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Estamos en un periodo de estancamiento en estos momentos. ¿Dudas, preguntas, quejas, comentarios? Hable ahora, calle para siempre. ¿No? No, profe. Nos vemos la siguiente No. semanita. Cuídense. Un abrazote. Que estén bien. Estudien mucho. Lean mucho.